Exponer los alcances. Sí, congresista, tiene la palabra. Con el fin de facilitar el esfuerzo y el trabajo que ustedes han hecho y que reconocemos, Presidenta, sugeriría que en esta sesión se exponga el plan y el reglamento, pero que no se apruebe, y que tengamos el tiempo suficiente para la siguiente sesión poder traer nuestros aportes en función de la exposición que usted nos hace el día de hoy y alcanzar antes de nuestra semana de representación, que es la próxima semana, estos aportes, Presidenta, y de esta manera el equipo técnico tendría una semana de trabajo para poder sistematizar todos los aportes, Presidenta, y ser un punto que se apruebe en la siguiente sesión. Es mi sugerencia, Presidenta. Sí, en esa línea vamos a socializar el plan de trabajo que hemos elaborado con el equipo de asesor y equipo técnico de la comisión. Además, hemos recibido ya algunos aportes de miembros integrantes de la comisión. Sí pediríamos que los aportes nos lo hagan llegar hasta martes de la próxima semana, igualmente para nutrir el plan de trabajo. Bien, congresistas, entonces vamos a proceder a socializar el plan de trabajo. Ya este plan se ha remitido a los correos respectivos de sus despachos. El plan consta de la visión, la misión y ejes temáticos muy concretos que la Comisión de Mujer y Familia se propone en el ejercicio de nuestras funciones. Los siguientes temas, para no quedarnos en la lectura de la visión y misión, además ustedes lo van a poder revisar para hacer algo muy sintético y concreto, voy a socializar las líneas prioritarias que hemos definido en el plan de trabajo. Una primera línea tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Sabemos que la violencia contra las mujeres persiste en nuestro país y cada vez se visibiliza más. Esto constituye, por supuesto, una vulneración a los derechos como manifestación de la discriminación que afecta a nuestra sociedad. Y entonces necesitamos una respuesta integral del Estado en conjunto para erradicarla, prevenirla y sancionarla. La normativa vigente, como la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y su reglamento han establecido responsabilidades de diferentes entidades del Estado. Para este efecto, y entonces los últimos instrumentos aprobados, como la actualización del protocolo interinstitucional de acción frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo, y el protocolo de actuación conjunta de los centros de emergencia mujer y comisarías o comisarías especializadas en materia de protección contra la violencia familiar de la Policía Nacional del Perú, señalan orientaciones y lineamientos de intervención para los operadores de los servicios. Eso creo que todos lo conocemos, es la ley que seguramente no data más de 5 años, pero es necesaria estar vigilantes a su cumplimiento e implementación. De este eje grande, nosotros desglosamos algunas líneas como la prevención de la violencia contra las mujeres. En la línea de prevención enfatizaremos acciones necesarias en el ámbito educativo, la implementación de una estrategia comunicacional nacional articulada para prevenir la violencia de género en el tratamiento de la información en los medios de comunicación, en la prevención del hostigamiento sexual en las universidades y espacios laborales, así como la prevención del acoso sexual en espacios públicos. La Ley 30364, en mención anterior, también ha aprobado a partir de esta ley un decreto supremo, la 008, que detalla un conjunto de acciones para prevenir la violencia contra las mujeres con el objetivo de cambiar patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder que legitiman esta violencia. La segunda sublínea de este eje mayor de lucha contra la violencia es el acceso a la justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Se ha creado, congresistas, el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
bajo decreto legislativo 1368 como un sistema especializado de justicia en esta materia y delitos sexuales en agravio de niños, niñas y adolescentes. Está integrado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Además, se buscará incluir en la reforma integral del sistema de administración de justicia la garantía del acceso a la justicia a las víctimas a fin de incentivar la denuncia y evitar la impunidad, logrando una sanción efectiva. Muchos de los casos que ustedes han vertido y conocen, no solo porque da a conocer los medios de prensa, ya decía, porque en sus regiones también reciben las denuncias o lo constatan. Entonces creo que sí hay una labor de parte de esta comisión en trabajar en que este acceso a la justicia para la protección esté garantizada y que no sea la respuesta única a la impunidad, que es creo que lo que más nos preocupa. Si bien su implementación de este sistema especializado de justicia será progresiva, de acuerdo a un cronograma aprobado por el Poder Ejecutivo, sabemos, y considerando la importancia del funcionamiento de este sistema para la protección del derecho a una vida libre de violencia de mujeres, niñas, niños y adolescentes, se hará seguimiento y fiscalización a las entidades responsables para garantizar que esto ocurra. Asimismo, se hará énfasis en la articulación del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Academia de la Magistratura sobre las acciones de formación dirigida a magistrados para garantizar los derechos de las víctimas de violencia. Mediante el Decreto Supremo 192 para el año fiscal 2018, a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos regionales, en el marco de la Comisión de Emergencia encargada de proponer acciones para la protección, prevención y atención de casos de violencia contra la mujer, se ha destinado, ¿no?, una suma de 59 millones para financiar acciones de prevención y atención de casos contra la violencia hacia la mujer. Creo que es necesario igualmente dar seguimiento y fiscalizar en qué medida estos montos económicos se materializan finalmente en fortalecer las entidades, en garantizar la protección, la prevención a estos casos de violencia. Y como tercera línea, tenemos la implementación del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, creado por la Ley 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En esta línea se priorizará la supervisión de la implementación de los instrumentos y mecanismos de articulación del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, para evidenciar sus resultados y necesidades a nivel nacional, incluidas las presupuestales. A nivel subnacional vamos a enfatizar el cumplimiento de las funciones de las instancias regionales, en especial aquellas con mayor índice de violencia. Había leído antes la lista de regiones que tienen altas cifras de feminicidio. Creo que va a servirnos muchísimo para fines de priorizar nuestra incidencia, nuestra fiscalización con las instancias regionales. Se hará énfasis en la fiscalización de las acciones de prevención y atención a las víctimas de violencia en zonas rurales del país. Para todos nos queda claro que hay una brecha entre el acceso a la justicia en ámbito rural y urbano. En la comisión nos proponemos también abarcar el sector rural. Vamos a coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas respecto a la asignación de recursos para el cumplimiento de la Ley 364 conforme lo establece dicha norma, asimismo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Como indicábamos, el día de la instalación, en noviembre, vamos a atender a la Ley de Presupuesto para el año 2019 y creo que sería muy valioso que esta coordinación nos permita saber si se van a asignar recursos. Ya se han anunciado algunos recursos para algunos sectores y empleos determinados, pero necesitamos saber cómo esa se va finalmente a implementar, ¿verdad? Este sistema mencionado, el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia, está integrado a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel y las instancias regionales, provinciales y distritales de concertación. Cuenta con instrumentos y mecanismos de articulación del sistema como el protocolo base de actuación conjunta,
el Registro Único de Víctimas y Agresores, el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, y el Centro de Altos Estudios contra la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar. Es decir, hay un conjunto ya de normas, herramientas, protocolos, instrumentos que creo que valdría la pena fiscalizar su cumplimiento, su eficaz implementación. En modalidades de violencia, sabemos nosotros que hay distintas formas de violencia que recaen en las vidas de las mujeres, los cuerpos de las mujeres. Hay diversas formas de violencia que se han manifestado a lo largo de los años en nuestro país, y se tiene que enfatizar en la supervisión de las responsabilidades multisectoriales respecto de estas modalidades. Sin embargo, está pendiente la generación de evidencias, ¿no? Así como el contenido de las responsabilidades que generan. En ese sentido, vamos a coordinar con el Ministerio de la Mujer, la Academia el espacio de la Academia y organizaciones nacionales e internacionales competentes para ello, y mejorar los marcos normativos sobre modalidades de violencia más recurrentes. Hoy, por ejemplo, en las universidades se están detectando, y las propias estudiantes están denunciando, hostigamiento sexual por docentes, administrativos, que es un tema que a lo mejor antes no era tan visible, pero hoy creo que valdría la pena atenderlos, hacerlas visibles y tomarlos también en cuenta. En relación al tema de trata de personas, que es otra de las líneas de trabajo que estamos priorizando, esta se trata de una modalidad de violencia que además, para atenderla, contamos ya con un plan nacional aprobado con vigencia hasta el 2021 en nuestro país. Vamos a hacer énfasis en la supervisión y la implementación de este instrumento de política nacional en coordinación con las entidades responsables. Sobre el hostigamiento sexual, ya decía hace un rato, vamos a supervisar la elaboración e implementación de protocolos de actuación para prevenir y atender casos de hostigamiento sexual en la educación superior. Esta podría incorporar incluso las medidas de protección en cuanto se alarma o se da cuenta de algún hecho que podría estar ocurriendo en estos espacios académicos de educación superior. En relación a la igualdad entre hombres y mujeres, actualmente está en elaboración la política nacional, cuya aprobación ha sido comprometida para el presente año. Es un anuncio que ha hecho el presidente de la República, el señor Vizcarra. En ese sentido, nosotros proponemos supervisar el cumplimiento de dicho compromiso, que garantice el ejercicio de los derechos de las mujeres, y entre otros temas haremos énfasis en la participación económica, social y política de las mujeres, tanto rurales, indígenas, amazónicas y afroperuanas, como establece la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, la Ley 28983. Una estrategia para el logro de la igualdad de género la constituye también la transversalización del enfoque de género en la gestión de las entidades públicas. De este modo, se impulsará en el Congreso de la República el lenguaje inclusivo. Yo entiendo que algunas congresistas tienen una postura discordante a ello, pero creo que dentro de la gestión institucional y en toda la documentación es importante hacer visible el énfasis en el lenguaje inclusivo. Existen las mujeres, los hombres, las niñas y los niños. No es lo mismo hablar de niños y de niñas, y creo que en ese sentido sí es importante también que el Parlamento pueda abordar este lenguaje inclusivo. Pongo igualmente a consideración en ese sentido. La idea no es que nos detengamos a discutir en términos ni en conceptos que creo que nos estancan, pero creo que vamos a tener que concordar en un lenguaje más bien que nos conlleve a hacer nuestro trabajo de fiscalización. Sí, a ver, congresista González. Presidenta, muchas gracias por la oportunidad. Solamente quería comentarles, porque imagínense, yo la respeto mucho a usted, puedo pensar diferente, pero se merece todo el respeto. Usted es la presidenta y la coordinadora. Pero solamente quería hacer un pequeño comentario antes de hacer mi intervención. Los presidentes de comisiones somos coordinadores de la comisión que tenemos responsabilidad, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado en la Comisión de Defensa del Consumidor, yo pude haber pensado A o B, pero era el coordinador. Cuando presentaban los proyectos de ley, algunas personas, en algunos momentos yo no pensaba como el proponente, porque tengo una visión, una formación, pero como nosotros somos los coordinadores, tenemos que aceptar las propuestas,
los que nos presentan las congresistas, porque somos coordinadores nada más. Eso lo quería en primer lugar comentar. Yo creo, señora presidenta, que por ejemplo en la misión sí me preocupa algo, porque acá dice algo que sí creo que deberían corregirlo, porque no es un tema de visión, de formación, es un tema constitucional. Acá dice, en la última parte de la misión, y las familias, voy a leer el último párrafo para que se me entienda. Control político sobre la implementación de las políticas públicas con la finalidad de garantizar los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, reconociendo su diversidad y a las familias como espacio para su desarrollo. Perdón, pero acá tengo el artículo 4 de la Constitución. Por eso yo, señora presidenta, la familia no es un espacio, es el núcleo fundamental, la institución básica de la sociedad y la institución natural protegida por el artículo 4 de la Constitución. Lo que yo desde niño he aprendido hasta el día de hoy es que la familia es fundamentalmente el desarrollo, es la base fundamental de la sociedad. Ayer en la Comisión de Constitución y de Justicia terminamos los últimos oradores y el propio ministro, está grabado, usted puede revisarlo. Todo el mundo está de acuerdo que este tema de digamos que vemos ahora, el tema del Poder Judicial, de los audios, toda esta corrupción que hay en el Perú, obedece que nos hemos olvidado de la base fundamental que es la familia. Eso solamente quería enfatizar, señora presidenta. Muchas gracias. Sí, congresistas, solamente para tenerlo presente, no hay ninguna intención de crear términos, ni palabras, ni conceptos. Nos estamos basando en el marco jurídico que hoy es vigente en nuestro país. Hay un Plan Nacional para el Fortalecimiento de las Familias, cuya vigencia es desde el 2016 al 2021, por lo tanto, esa política tenemos que tomarla en cuenta, o sea, tenemos que fiscalizar que se cumple ese plan nacional para empezar, ¿verdad? Y si leemos la misión completa, no se trata solo de conceptualizar este rubro, porque cuando hablamos, por ejemplo, en las personas adultas mayores reconociendo su diversidad, o sea, estamos haciendo mención a mujeres, a niños, adolescentes, personas adultas mayores reconociendo su diversidad, porque hay mujeres indígenas, afroperuanas, andinas, amazónicas, rurales, por eso, bueno, se puede, yo realmente, congresistas, no tengo ningún afán en caer en estos términos. Creo que lo que nos queda claro es que nuestra labor de fiscalización, si me permiten solo para terminar, se van a enmarcar en este sector de mujeres, niños y niñas, adultos mayores, atendiendo también a la diversidad geográfica, lingüística, cultural. A eso es la referencia. Y la mención de familias pues se remite al Plan Nacional, que nos han exigido incluso fiscalizarla también otros actores. Bueno, vamos a recibir todos los aportes. Creo que es importante que no nos estanquemos, como vuelvo a decir, en definiciones o términos. Finalmente es un plan de trabajo que nos compromete a todos poder cumplir nuestro mandato. Sí, congresista Foronda. Presidenta, para poder avanzar en armonía en esta reunión, sugeriría, presidenta, que usted termine de fundamentar el plan y a partir de eso poder recibir los aportes. Seguramente vamos a tener muchas diferencias de enfoques, no solamente es un tema de términos, los términos lo que hacen es reflejar posiciones y también ideologías y visiones que tenemos distintas sobre los mismos temas. Por lo tanto, enfoques además. Por lo tanto, presidenta, yo consideraría que podamos terminar de escuchar, es algo mejor parecer, la exposición que usted está haciendo y al final podemos hacer algunas intervenciones sin sancionar todavía la aprobación del reglamento hasta recibir los aportes que podrían incorporarse y que creo que van a mejorar el sentido del documento, presidenta, que usted también está trabajando, ¿no? Entonces yo sugeriría eso, presidenta, y temas que son así tan candentes y álgidos cuando vamos a tener diferencias, debatamos, no hay ningún inconveniente, pero creo que ahorita avancemos en ese sentido. Gracias, presidenta. Sí, gracias, congresista Foronda. Para ir avanzando, antes voy a dar la palabra a la congresista Arimboro. Gracias, presidenta. Si nosotros hicimos uso de la palabra y si algún congresista pidió una interrupción, era precisamente porque la presidenta hizo énfasis en que algunos congresistas podrían o no podrían estar de acuerdo con nuestra posición.
Entonces acá no estamos atropellando ahora la exposición que está haciendo la presidenta, sino estamos haciendo hincapié de la forma como se está llevando el hecho de intentar imponer un sesgo ideológico que muchos podríamos estar de acuerdo, pero muchos también no estamos de acuerdo. Y para que conste en acta, presidenta, la Constitución está por encima de todas las leyes. Gracias, presidenta. Sí, señores congresistas, no hay intención siquiera de generar sesgos. Creo que aquí nuestra labor está centrada en poder luchar contra la violencia que sufren las mujeres, abordar el tema de la trata y otros problemas que nos aquejan a todos, y estamos en la responsabilidad. Si bien no es nuestra intención tampoco borrar lo que ya existe, tenemos un conjunto de normas y políticas ya establecidas. Si las menciono tal cuales, yo no voy a borrar porque están dichas así. Entonces creo que ahí yo les pido también poder tener consideración. Existe una directiva de parte del Congreso que ustedes pueden visualizar en la pantalla, que justamente mandata que el Congreso pueda adoptar el lenguaje inclusivo, y eso es vigente desde el 2016. O sea, nosotros aquí no estamos inventando ni imponiendo, y eso viene desde la directiva de la Presidencia del Congreso. Entonces, solo eso. ¿El congresista Indira sobre el tema? No, gracias, presidenta. Creo que en general, para hacer más digamos, ordenada la presentación del plan de trabajo, que me parece muy bien, que además yo creo que ya 2 años después en el Congreso nos conocemos y sabemos cuáles son los puntos en los que coincidimos y cuáles son seguramente algunos puntos en los que no tendremos tanta coincidencia. Entonces, pido que avancemos con la presentación del plan, y como lo decía la congresista Foronda, yo la verdad sí lo había revisado y no tengo más que algunos comentarios, pero creo que hay congresistas que quieren hacer, digamos, aportes y comentarios. Entonces, presentemos el plan, presente el plan como presidenta, y sobre eso luego se abrirá una ronda de comentarios, porque si no va a ser un poquito atropellado, presidenta. Y bueno, lo otro es la parte de la planificación, porque creo que también es fundamental que aprovechemos esta sesión en la que se va a presentar el plan para ver, por ejemplo, si se va a hacer algún tipo de actividad descentralizada, una sesión, audiencias, en fin. Pero eso, yo diría que sabemos que no vamos a coincidir en varias cosas y conocemos además cuáles son probablemente esos puntos, pero pediría para que avancemos, que en todo caso la ronda de intervenciones sea al final para tener los aportes y que usted los pueda consolidar junto con su equipo. Sí, gracias, congresista Wilka. Creo que vamos avanzando, está muy clarísimo, se trata de recoger también sus aportes, centrémonos en aquello, y la comisión y el equipo técnico también está en la tarea de incorporarlos. Vamos avanzando, congresista, si le parece, y luego damos la ronda de aportes. Sí, mejor terminamos, le agradezco. Sí, luego vamos a tener la ronda de comentarios, ya nos falta poquísimo, yo voy a invocar a que cada integrante pueda revisarlo con mejor detenimiento, y como estamos quedando en la próxima sesión, se daría la aprobación ya teniendo con todos los aportes alcanzados, ya un plan definido, ¿verdad? En la línea de salud sexual reproductiva, la comisión se propone supervisar la implementación de la política existente para la prevención del embarazo adolescente y la mortalidad materna. Además, respecto a las responsabilidades sectoriales establecidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 para garantizar la salud sexual y reproductiva. En la línea de participación económica de las mujeres, promover la participación de las mujeres en el ámbito económico, así como fiscalizar y supervisar los mecanismos que el Poder Ejecutivo desde sus diferentes sectores está implementando para ello. Asimismo, analizar el marco normativo vigente para mejorarlo con la finalidad de incrementar la participación económica de las mujeres, así como para remover los obstáculos que les impide ejercer adecuadamente sus derechos laborales. En el ámbito laboral, se priorizarán también las acciones para garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar, así como para conciliar la vida familiar y el trabajo, realizando la supervisión a la implementación del Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias. Yo decía hace rato que existe este plan 2016-2021, así está mencionado, así está dicho. Sobre este punto, cabe señalar que desde el despacho de la congresista María Ramos se recibió un aporte referido a ventajas para las empresas a fin de incrementar la contratación
participación de mujeres. Esto también ha sido considerado, señora congresista. En relación a la participación política de las líneas, que es otra de los ejes que la Comisión se propone tener trabajo y también participación activa, vamos a evaluar y analizar la adopción de medidas que permitan mejorar el marco normativo vigente para acelerar la meta de la igualdad en el ámbito público y político. Asimismo, para garantizar el ejercicio de este derecho frente a hechos o actos que busquen restringirlo, como los que constituyen los de acoso político. Respecto a esto, la participación de las mujeres en la vida política es indispensable, congresistas, sabemos todas, para el desarrollo de nuestro Perú. Y según los primeros resultados del último censo nacional, las mujeres representamos hoy el 50,8% de población total, y a pesar de ello, históricamente hemos sido invisibilizadas. Entonces, en ese sentido, hay varias barreras, pues, para que el derecho a la participación sea un ejercicio pleno en el ámbito público, en igualdad de condiciones que los hombres. Creo que es otro de los temas que nosotros ponemos a consideración, en la que esperemos coincidir, además que vamos a asistir a un contexto electoral próximo de gobiernos regionales y locales. En relación a la atención integral a las niñas, niños y adolescentes, con énfasis en el ámbito rural, y me permito sustentar el porqué, nosotros nos planteamos priorizar la problemática de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia en el ámbito familiar, en el marco de la Ley 3364, asimismo víctimas de violencia sexual, con énfasis en el ámbito educativo y rural, que afecta a las niñas y adolescentes indígenas, con la finalidad de supervisar las acciones que vienen realizando desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, los gobiernos regionales, entre otras entidades. Y no está de más decir, por ejemplo, los casos de más de 100 niñas que han sufrido violación sexual, niñas ahuajún en la zona de la Amazonía, y creo que al respecto no podemos nosotros omitir o quedarnos en silencio. Se hará énfasis también en los derechos a la educación y a la salud, en específico a la prevención del embarazo adolescente. Además de la atención integral de las niñas, niños y adolescentes en el marco de la aplicación de la ley que prohíbe el uso de castigo físico y humillante contra los niños y niñas y adolescentes, supervisar las acciones, ¿no?, tendientes sobre todo a garantizar los derechos de los niños. En ella consideramos también a los niños en situación de calle. Atención integral de personas adultas mayores, se supervisará la implementación de los servicios y lineamientos para la atención de la persona adulta mayor establecida en la Ley 3490, Ley de la Persona Adulta Mayor, en sus 3 niveles de gobierno. Además, se enfatizará en la protección y atención cuando sea víctima de violencia en el marco de la Ley 3364. También evaluaremos la necesidad de la mejora del marco normativo vigente para garantizar los derechos de las personas adultas mayores. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos desde la Comisión? Dentro de los objetivos generales planteamos tres objetivos. La primera, proponer e impulsar iniciativas legislativas para proteger y garantizar los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, reconociendo su diversidad y la familia como espacio para su desarrollo. Bueno, está puesto así. Ejercer el control político y fiscalización a las diferentes entidades públicas sobre la implementación de las políticas en materia de los temas priorizados. Establecer mecanismos de interactuación ciudadana para el desarrollo de su labor. Como objetivos específicos en el ámbito, son los más relevantes, las que hemos englobado en estos 3 objetivos. En los específicos, consideramos en las 3 líneas de nuestro mandato, en el ámbito legislativo, impulsar propuestas legislativas sobre las temáticas priorizadas, con énfasis en aquellas iniciativas observadas por el Poder Ejecutivo. Eso fue algo que anunciamos durante la instalación. De hecho, ya el día de mañana en el Pleno se ha puesto en agenda uno de los proyectos de ley que había sido observada por el Ejecutivo, y creo que por insistencia deberíamos volver a debatir, desarrollarla en el Pleno para su posterior aprobación. Impulso del debate de propuestas legislativas que garanticen los derechos de las mujeres en sesiones temáticas del Pleno del Congreso, es decir, de plenos mujer en conmemoración de fechas emblemáticas como el 25 de noviembre del presente año.
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y el 8 de marzo del 2019, Día Internacional de la Mujer. 3, establecer mecanismos de coordinación con las diferentes entidades públicas y privadas, con otras comisiones del Congreso de la República y otros actores y actoras también relevantes para recibir aportes y mejorar el análisis de las iniciativas legislativas. En el ámbito de control político y fiscalización, fiscalizar y hacer seguimiento a la implementación de las políticas públicas, programas, estrategias y legislación para garantizar los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, así como para el fortalecimiento de las familias, con énfasis en la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, considerando el marco normativo nacional e internacional sobre la materia. Realizar la labor de control político y fiscalización en los diferentes servicios que presta el Estado, con énfasis en la actuación de los operadores públicos para la búsqueda de mujeres desaparecidas, que es otro de los temas que viene siendo la alerta y alarma también, porque sobre ella el Estado no tiene un mecanismo, una política de intervención. Se las deja solo en el ámbito de la comisaría o las instancias judiciales, pero no hay un seguimiento de los casos de mujeres desaparecidas que cada vez ascienden en nuestro país. 3, impulsar la transversalización del enfoque de género en el Congreso de la República para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, utilizar el lenguaje inclusivo, entre otros. En el ámbito de la representación, participar en mecanismos de diálogo con sociedad civil para difundir el trabajo de la Comisión y mantener contacto con la ciudadanía para recibir sus peticiones y propuestas, desarrollar labores de sensibilización sobre la problemática de la violencia contra mujeres y los integrantes del grupo familiar, así como la difusión y capacitación respecto al marco normativo existente para prevenirla y sancionarla en coordinación con los ministerios y entidades públicas del Estado. La organización de grupos de trabajo, proponemos a los integrantes presentar algunas iniciativas de conformación de grupos de trabajo. Nosotros tenemos algunas de ellas ya mapeadas, diríamos, y que desde la gestión anterior se han desarrollado algunas mesas de trabajo, por ejemplo, en relación a las personas adultas mayores o sobre participación política. Eso queda abierto a la propuesta que los miembros de la comisión tengan a bien hacerla. Fórums, conferencias y audiencias públicas. La Comisión de la Mujer y Familia, para un mejor desempeño de sus labores de información a la ciudadanía, desarrollará un conjunto de actividades como fórum, conferencias y audiencias públicas en temas de importancia, entre ellas audiencias descentralizadas, acciones de difusión y promoción de derechos. Eso es en general la propuesta de plan de trabajo. Creo que una primera iniciativa para llevar a cabo nuestro plan de trabajo, y invito a que los congresistas igualmente puedan pronunciarse al respecto. Necesitamos tener algunos temas de agenda para las próximas sesiones, y un primer punto que pongo a consideración es convocar a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la señora Ana María Mendieta Trefogli, a fin de que informe el avance y resultados del sector a su cargo en el presente año, especialmente respecto a la asignación de recursos para el cumplimiento de la Ley 30364, la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, así como el presupuesto transferido mediante decreto supremo para el año fiscal 2018 a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobierno Regional en el marco de la Comisión de Emergencia encargada de proponer acciones para la protección, prevención y atención de casos de violencia contra la mujer, hasta por una suma de 59 millones para financiar acciones de prevención y atención a casos de violencia contra la mujer. Eso es una propuesta que se los planteo. Y el avance que vienen desarrollando en relación a la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia. Esas, digamos, las planteamos como una primera medida a considerar en la próxima sección de la comisión. Dicho eso, congresistas y congresista González, pasamos a lo del reglamento interno.
sabemos que amerita la revisión. En realidad es solo una lectura muy, muy rápida. Creo que ustedes podrán revisarlo con mayor precisión. Es un documento complementario al reglamento del Congreso. Y modificando el tema de la entrega a 48 horas. Sí, ha habido una sugerencia para que en el artículo 12, respecto a la entrega de dictámenes, podamos mencionar 48 horas y no 24 horas. De momento ese será el primer cambio que haremos, congresistas. El reglamento interno de la comisión